Bueno, en el marco de esta clarísima victoria ideológica y política que los grupos terroristas subversivos han logrado en nuestro país, hay ciertos temas que han sido instalados en las conciencias de las personas como verdades dogmáticas, como verdades indubitables, ¿no? Que nadie debe atreverse siquiera a poner en duda o a cuestionar. Menciono dos para que usted pueda darnos su reflexión al respecto. La primera usted mismo lo acaba de mencionar. Las Fuerzas Armadas obraron perpetrando la desaparición forzada de 30.000 personas solamente por pensar distinto, los 30.000 desaparecidos. Y la segunda de las verdades dogmáticas que nadie puede osar siquiera poner en duda es el tema del genocidio. En la Argentina hubo un genocidio perpetrado por las Fuerzas Armadas que llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio hacia todo aquel que pensara distinto. ¿Cuál es su reflexión sobre estos temas? Usted me dijo recién, cuando me formula la pregunta, algo de indubitable victoria ideológica y política, si no me equivoco. Claro, esa terminología se adapta perfectamente a la realidad cuando uno ve los resultados de tantas mentes jóvenes que han sido totalmente manejadas o manipuladas, y aún de mentes de gente mayor que vivió aquella época que prefiere mirar para otro lado y compró el producto que le vendieron. Pero yendo puntualmente a los dos ejemplos que usted me puso, 30.000 desaparecidos. La señora Fernández Meijide, Leis, otros exterroristas, frases más, frases menos, dijeron claramente: tuvimos que hablar de 30.000 porque si no, en el exterior no nos llevaban el apunte. Si nosotros manejábamos las cifras reales, indudablemente para los organismos del exterior que nos querían apoyar, decían estos, no era algo de peso como para apoyarlos. Entonces instalamos lo de los 30.000. Ahora digo yo, el informe de la CONADEP no supera las 7.800, 8.000 si quiere, desapariciones. En toda guerra, le recuerdo, hay muertos, heridos y desaparecidos. Podemos estar discutiendo respecto a ciertas metodologías. Yo estoy hablando de lo que es estrictamente veraz en cuanto a la cantidad. Lo de los 30.000 fue una figura inventada para poder tener eco ante los organismos internacionales, que aún hoy siguen apoyando con dinero y con acciones de todo tipo a lo largo y ancho del mundo, porque no están solamente acá en Argentina. Después usted me preguntaba lo del plan sistemático. No hubo ningún plan sistemático de exterminio, no hubo ningún plan sistemático también tantas veces manoseado de robos de bebés. Yo no voy a negar que pudieron haber habido errores. No voy a negar que hubo gente que habrá cometido delito. Tienen nombre y apellido y van a ser juzgados por la justicia. Pero las Fuerzas Armadas nunca tuvieron un plan sistemático ni de exterminio ni de robos de bebés. Yo como militar combatí el terrorismo que asolaba nuestra patria. Y yo tengo la obligación de salir en defensa de la patria. O sea, se ha tergiversado de tal forma toda la conceptualización en sí, que ahora es como que uno tiene que salir a explicar cuál es la misión de una Fuerza Armada que sale en este caso a combatir el terrorismo. Y está claro, había que salir a combatir militarmente al terrorismo para de alguna forma terminar con este proceso revolucionario que llevó
adelante, que llevaron adelante estas 35 organizaciones terroristas, a través de lo que hoy decía 21.700 hechos delictivos y terroristas en sí. Pero también la tergiversación alcanzó al manejo conceptual de algunos términos. Genocidio. El genocidio es la eliminación de una raza, de una etnia, de una cultura, de un grupo religioso. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de genocidio cuando tenemos exterroristas que han cumplido funciones de gobierno. Bettini, que fue embajador en España. Nil Lagarré, que fue ministro de Defensa, entre otros cargos. Kunkel, Bonazo, Berbisky, doble agente. Acá no hubo ningún genocidio. Hubo una guerra revolucionaria y por decisión del gobierno constitucional se combatió al terrorismo hasta exterminarlo. Y es lícito también hacer mención a un mensaje militar que mandó el entonces presidente de la Nación, el general Perón, cuando en el año 1974 la guarnición de Ejército Azul había sido atacada. Oportunidad en la que mataron al coronel Camilo Gay, oportunidad en la cual secuestraron, torturaron durante un año y mataron al año al entonces jefe del Grupo de Artillería Blindado 1 Azul, el teniente coronel Ibarzábal. ¿Qué dijo Perón después de ese ataque terrorista a la guarnición Ejército Azul? Palabras más, palabras menos, el radiograma, él en su carácter de comandante en jefe, ordenaba a las Fuerzas Armadas combatir hasta el exterminio de los terroristas, matándolos como ratas uno a uno, palabras más, palabras menos. Fue clarito, era el presidente constitucional elegido por el pueblo, por el sufragio, por el 62% del voto de los argentinos. Entonces, ese proceso de tergiversación también alcanzó no solamente la mente de los jóvenes. Hay dos generaciones que no vivieron esa época prácticamente, compraron algunos, la mayoría, el producto que les vendieron, pero lo grave es que también hay muchas personas mayores, muchas personas que vivieron esa época, como dije antes, que hoy miran para otro lado o prefieren olvidarlo y saben perfectamente bien lo que sucedió en el país. 30.000 desaparecidos. Un verso que prendió perfecto para esta gente que intentó vender el producto y de alguna forma logró, porque los organismos internacionales han puesto mucho dinero. El tema del genocidio, que ya lo aclaré. Al respecto, recordaba también un ejemplo. Una ex jueza de la Corte que falleció, en un programa de televisión, le hacen una entrevista y le preguntan, pero doctora, ¿usted figura en el informe de la CONADEP como desaparecida? Debe haber habido algún error, porque yo di la novedad que estaba bien. Pero usted cobró la indemnización. Estamos hablando de $200.000, que era la indemnización estándar que se pagó durante muchos años, y respecto a la cual muchos especialistas del derecho han pedido a la justicia que se haga una investigación. La ex jueza contestó, debe haber habido algún error, volviendo al ejemplo, yo di la novedad que estaba bien, pero ahora ya estoy viendo porque lo voy a devolver. Ese año la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó una acordada en donde palabras más, palabras menos, disculpándome la falta de tecnicismo porque no soy abogado, decía, en aquellos casos donde familiares de desaparecidos hayan tenido la buena nueva o la buena noticia en que su familiar volvía a aparecer, o sea, no estaba desaparecido, en aquellos casos donde aparecía alguien que supuestamente estaba desaparecido, la familia no está obligada a devolver la indemnización. Ya se da por paga. El caso de esta jueza y tantos otros casos. Entonces, todo esto montado también
en la Oficina de Pensamiento Único Nacional, que se montó en la época del kirchnerismo, motivó, digamos, un accionar compacto en donde los malos de la película eran los militares. Hasta se habló del tema de la teoría de los dos demonios, que intentábamos instalar el segundo demonio. No, el único demonio que asoló la patria eran los terroristas. Entonces, la nación echó mano a sus Fuerzas Armadas, como tantos países lo hicieron. Argentina fue el primer país del mundo que derrotó el terrorismo en el campo de las armas. El segundo país fue Italia, con las Brigadas Rojas. Pero ¿cuál es la diferencia de Italia? Ellos rápidamente agregaron la parte judicial. Estas reflexiones van a ser escuchadas muy probablemente por estudiantes del colegio secundario. Y como usted ya sabe, el 16 de septiembre ha sido elevada esa fecha al Día del Estudiante Secundario. Por eso que no puedo evitar preguntarle acerca de su opinión respecto de este tema, que es el siguiente. Dice la versión oficial de la historia y predominante que un caso emblemático de represión contra los jóvenes fue la llamada Noche de los Lápices. ¿Qué reflexión tiene al respecto de este tema que es tan sensible fundamentalmente a los estudiantes del colegio secundario? El tema de las Noches de los Lápices es uno de los tantos ejemplos de memoria e historia tergiversada. Había un reclamo estudiantil por el boleto estudiantil, que era un reclamo realmente, ¿cómo se podría decir? Un reclamo verdadero, valedero. Ese boleto estudiantil, en la época de María Estela Martínez de Perón, se había dispuesto la anulación del mismo. Los terroristas actuaban en todos los frentes posibles. Dentro del grupo de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata se infiltraron montoneros en actividad, que fueron los que, aprovechando ese reclamo estudiantil, realizaban manifestaciones de todo tipo y acciones que no tenían nada que ver con el simple reclamo por un boleto que hacían un grupo de estudiantes. Es una historia más larga, pero realmente hasta se hizo la película Las Noches de los Lápices, que está totalmente tergiversada respecto a la realidad. Ahí en ningún momento hablaban de los jóvenes idealistas, pero del otro lado a los que yo refiero, ¿no? O sea, de terroristas que se ven infiltrados y que aprovechando el reclamo de los estudiantes llevaban adelante su accionar. El accionar terrorista en el país se desarrolló en todos los frentes posibles. ¿Cómo iban a desperdiciar la oportunidad de actuar en la parte secundaria? Hoy en día, obviamente, ha quedado establecido como la fecha del Día del Estudiante, ¿no? Del estudiante secundario. Claro. Del estudiante secundario, yo me acuerdo cuando era chico, el Día del Estudiante era el 21 de septiembre. Entonces hoy en día han establecido esa fecha a partir de una falacia, una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Todo este tema está, en Mérito al Tiempo, extensamente desarrollado en el sitio web al cual yo me referí antes, en la parte de efemérides, el terrorismo subversivo. Hay un link que dice la historia silenciada o la Argentina silenciada. Ahí está toda la verdad contada sin medias tintas. Pero esto es una parte, un ejemplo, digamos, muy puntual de tergiversación. Coronel, estamos llegando al final de esta entrevista y bueno, vuelvo a agradecerle su predisposición y haber estado a disposición nuestra para todas estas reflexiones. Pero no quisiera que terminemos sin volver al tema original, al tema con el que empezamos la entrevista, el tema de los presos políticos. A mí me gustaría que usted nos ampliara un poquito más el tema. ¿A qué me refiero? Que podamos hablar acerca de las edades
por ejemplo, acerca de el tema de las prisiones preventivas, el tema del estado de salud de estas personas, el tema de los muertos en cautiverio. Bueno, usted conoce muy bien este tema. Yo quisiera que para finalizar y para cerrar esta entrevista, usted nos aclare un poquito más o nos cuente un poquito más al respecto. El tema de los presos políticos, evidentemente, es el núcleo central de la actividad de la Unión de Promociones. Sucintamente hablando, puedo expresarle que al día de hoy, 2.300 mujeres y hombres han atravesado por distintas situaciones procesales. 2.230 mujeres y hombres, dentro de los cuales tenemos que contabilizar 426 muertos en cautiverio, más de 1.000 procesados y 750 condenados, hablando en términos redondos. Es menester destacar que dentro de todos estos procesos hay muchos civiles, hay funcionarios, exfuncionarios judiciales, hay abogados que sin ser ex jueces, por el solo hecho de cumplir su función de abogado en defensa de, también están rindiendo cuentas, hay economistas, hay muchas mujeres, hay 9 sacerdotes, entre otros tantos. Ahora bien, hay un problema que usted me pregunta respecto a las edades. El preso más joven tiene 57 años de edad y el más anciano tiene 96. Y el promedio de edad a nivel nacional es de más de 75 años de edad. Promedio de edad a nivel nacional. Estoy hablando de todos los presos políticos, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y civiles. Ahora bien, hay presos que están en domiciliaria. Con el advenimiento del nuevo gobierno ha habido una leve morigeración de la situación, pero sigue habiendo presos muy enfermos, muy ancianos en las cárceles. Tampoco la solución es la prisión domiciliaria, porque hemos hablado de la tremenda ilegalidad e inconstitucionalidad de todas estas funciones circenses que con testigos falsos, hay una escuela de testigos instruida como tal, se siguen sustanciando a lo largo del país. Volviendo al tema de la edad, las cárceles en Argentina están preparadas, dicho por la autoridad penitenciaria, para un promedio de edad de 30 años. Si recordamos lo que acabo de expresar, que el promedio de edad de los presos políticos es de 75 años de edad, tampoco las cárceles tienen disponibilidad sanitaria para atender a una población prácticamente senil, en donde se acumulan las enfermedades propias de la edad y las enfermedades adquiridas en la cárcel. Entonces, depende uno de lo que cada tribunal en forma independiente resuelva. Hay jueces que acceden y rápidamente han enviado el preso político con problemas de salud al nosocomio correspondiente, pero la masa de los tribunales no ha hecho eso, no han hecho eso. Hubo un periodo en donde tenían terminantemente prohibido atenderse el personal uniformado en los hospitales de sus fuerzas, donde uno tiene la historia clínica de sus 45 o 40 años de vida militar, digamos 40 para hacer un promedio adecuado. Entonces caían en un sanatorio, algún dispensario, algún hospital municipal, con el consabido inconveniente de la falta de turno, la falta de tiempo, los traslados para ser llevados a los hospitales, son sacados los penales a las 4 de la mañana, son llevados, digamos, en caravana para dejar uno en un hospital, otro en otro, los traen de vuelta a las 6 de la tarde. Estamos hablando de gente anciana. Entonces son como una imposición de tormento
son torturas a las cuales están siendo sometidos, con todos los problemas. Y vuelvo a recalcar un concepto: ningún penal está capacitado para atender sanitariamente a un preso, salvo lo mínimo. Algunos tienen categoría de dispensario. Penal de Marcos Paz, murieron 8 presos políticos, se llamaba Hospital Penitenciario Central, la dependencia donde los atendían. Con la muerte de 8 presos políticos a lo largo de los años, bajó a la categoría de unidad médica asistencial y terminó como módulo médico asistencial. Que si yo lo comparo con un pueblo del interior del país a un dispensario, el dispensario tiene más complejidad que ese penal. A veces no tienen ni agua oxigenada ni algodón. Hay un hospital penitenciario central que es el Hospital Ezeiza, el HPC-1, que está en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, que no tiene ningún tipo de complejidad. Es un hospital donde hay médicos que controlan los controles básicos de presión y todo, pero ante el más mínimo problema hay que evacuar al preso político. Eso es el problema de la salud, que se engarza con el tema de la problemática de la edad. Hemos tenido montones de casos de fallecimientos y a lo largo de los años, por una cuestión lógica, la curva va en ascenso. Se va haciendo un gráfico de coordenadas hacia arriba y aceleradamente. En la gestión actual, en el gobierno actual, desde el 15 de diciembre del año 2015, desde el 10 de diciembre del año 2015, ya han fallecido 86 presos políticos, que no es ni más ni menos que el 25% de los presos que fallecieron en los 12 años de gobierno kirchnerista, porque esto a lo largo de los años fue incrementando. Y el último tema, al cual hago una referencia tangencial, porque estos son temas muy amplios, muy complejos, que darían lugar para otra entrevista más, pero lo medular, las prisiones preventivas. Nuestra ley dice que la prisión preventiva tiene que ser 2 años y se pueden estirar a un tercero a requerimiento o decisión o resolución del mismo juzgado. Tenemos presos con 16 años de prisión preventiva. Tenemos un caso de un oficial de la Armada que estuvo 10 años con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Al término de los mismos, el juez decretó o resolvió que estaba libre de culpa y cargo. Como el hombre se iba a su casa, le abrieron una segunda causa. Estoy hablando de causa ESMA 1, ESMA 2. Le abrieron la causa ESMA 2. Y lleva ya 5 años más de prisión preventiva. Total, 15 años de prisión preventiva. Hay gente que llevan 10, 12 años de prisión preventiva y no saben todavía de qué se los acusa. Y hay una pequeña referencia, por supuesto hay distintas situaciones de prisiones preventivas, hay 200 hombres que tienen más de 200 hombres que están arriba de los 3 años de prisión preventiva. Hay diferentes gráficas que se van informando a través de los mensajes de la página de la página de la UP en Facebook, que es complementaria de la página principal. Ahí se van poniendo estas cifras para que la ciudadanía tome conocimiento gradual de las barbaridades a las cuales se somete a nuestra gente. No sé si tiene alguna otra pregunta para hacerme, pero creo que con eso está cubierto lo medular de lo que motivó esta charla, ¿no? Coronel, estoy muy agradecido por este tiempo que ha compartido conmigo y seguramente esto va a redundar en aclarar la verdad acerca de estos temas tan importantes, que esto sirva para conocer toda la verdad completa. Una vez más, le agradezco y han quedado abiertos muchos temas que seguramente podremos tratar en entrevistas, siempre y cuando usted esté disponible. De aquí en más, quedan abiertas estas posibilidades. Una vez más, muchas gracias y buenas noches. Profesor, el agradecido soy yo por esta oportunidad que usted le da a sus alumnos de acceder a esta parte de la historia que no se cuenta. Y por supuesto quedo a su entera disposición y la de sus mismos alumnos
para ampliar o conversar sobre esta temática que tan importante y tan dejada de lado por parte de los argentinos está hoy. Muchas gracias.